regresamos con Angie. Ya la había presentado, pero la volvemos a presentar para Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Norma Angélica González. Angie está con nosotros el día de hoy con un tema que a mí en lo personal se me hizo muy impactante el nombre: el ciclo humano financiero. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, cuéntanos, porque así como que todos tenemos otra idea de las finanzas, el ciclo humano financiero. Yo tengo un ciclo financiero. Si lo tenemos, platícanos un poco de esto que estás. Así es, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí de regreso, acompañando el programa. Me siento muy orgullosa de que me inviten, ¿no? Y de que hagamos el espacio para el estar honor aquí. de tenerte, porque déjenme decirles que ella no puede nunca venir porque es una mujer bastante ocupada, gracias a Dios, con muchas actividades que ella hace, entre ellas el ser coautora de libros, ¿verdad? Así El es. libro Libérate y Emprende es parte de este equipo maravilloso de coautores, así que pues mira, efectivamente, tu ciclo de vida financiero, humano financiero, dada la experiencia que tengo teórica y ahora práctica en finanzas personales, investigando un poco, leyendo un poco, he elaborado algo que me gustaría dar a conocer a todos, en donde, así como el ciclo de vida de los seres humanos, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego morimos, así tal cual, ese mismo ciclo lo estoy analizando desde el punto de las finanzas, de la parte económica, de la riqueza que va uno obteniendo. claro. Entonces a mí me apasiona mucho aterrizar las cosas de manera muy sencilla, dado que de teoría, mira, todo el mundo te va a dar información, todo el mundo te va a dar teoría. Teoría ya traigo yo mucha en la cabeza, muchas personas que traemos finanzas personales, traemos como el ABC. Sin embargo, aterrizar las cosas, llevarlas al plano natural, al plano tuyo y mío, de tal cual, de platicar así como es, Como va. en esa parte estoy, de hacer más nítido cada vez la parte de las finanzas. Y entonces, fíjate, entrando en materia para aprovechar el tiempo, básicamente lo que se hace en este ejercicio es buscar ese mismo ciclo de vida, pero llevado a la parte financiera, monetaria, económica, y cada uno de los seres siempre tenemos un evento o una circunstancia que nos marca, ¿cierto?, esa parte del ciclo. Cuando el ciclo vaya en valle o en cresta, entonces fíjate, básicamente vamos a hablar de 4 etapas, digamos, en las que se puede dividir la vida económica, financiera, monetaria de nosotros las personas. De los Entonces, tesoros humanos. de los humanos, exactamente, sí. De los de aquí de la tierra. Entonces, fíjate, la primera vamos a llamarle la etapa de la soltería. Primero te las enumero para ir trabajando con este esquema que me encanta. Es la soltería. Luego viene la emancipación, llamémosle emancipación, soltería, ahorita te hablo de ellas primero. Soltería, emancipación, madurez y vivir al final, ¿no? Son 4 etapas, 1, 2, 3, 4. Entonces, fíjate bien, soltería, pues, es cuando recién el chico, de chicos que estamos, no sé, secundaria, prepa, por ahí, que empiezas a tener tal vez una mesada, ¿cierto? O sea, no vamos a hablar de la parte física, sino me voy a ir súper monetaria, súper de riqueza y de flujos. Entonces, en la soltería, eventualmente tienes una mesada, te dan los papás, el domingo que se llamaba hace años, que te dan los padrinos, ¿no? Por ahí. Empiezas a tener, tal vez, si eres un poco inquieto, un trabajo parcial de tiempo parcial, o ayudas a tus padres, tienes algún ingresito por ahí. Pero tienes cero gasto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Comes en casa, vives en casa, tienes cero gasto. Entonces, Sí. Tu posición monetaria, y bueno, y por ahí te compras algunos caprichitos y te sigue llegando la mesada y esto, ¿no? Bueno. Y que si eres inteligente puedes hacer un poquito de ahorro. Y entonces empieza esta etapa justamente. Ahí, aquí en el eje de X, digamos el horizontal, ahí vemos una posición monetaria neta, pequeñita, pero existe. Claro, no tienes gastos, vives en casa, vives con papás, etc. Viene la segunda parte. Cuando pasamos a la parte de la emancipación, empiezas a tener tu primer empleo, ¿no? Y déjenme decirles que estoy enfocando esto en estas 4 etapas porque te voy a decir algo, las estadísticas a nivel mundial son las siguientes. El 65% de la población a nivel mundial tiene una sola fuente de ingresos.
Elda. Error. 65% de la población mundial, esto no es México, no es América Latina, es a nivel mundial. El 30% de la población obtiene sus ingresos a partir de autoemplearse. Entiéndase, un médico, un dentista, un abogado, un contador, alguien que toma las riendas y dice yo voy, solo hago mi empresa, ese es alrededor del 30%. Y solamente, fíjate, para que te dé emoción, el 4% de la población tiene, a nivel mundial, tiene un negocio con sistema, tiene un sistema que le permite obtener ingresos. Y tan solo el 1% de la población son inversionistas. Y podemos estar mencionando, saludos a todos los que nos están acompañando, pónganos ahí a qué inversionista se te ocurre que sea. Si tú ya estás en más de una fuente de ingresos o solamente tienes una, te tengo noticias, si estarías en el 65% de la población. Todavía. Correcto, vayamos cambiando ese pie, vayamos cambiando esas cosas. Esos chips. Es correcto, este esquema justamente se va para esa etapa de un ser estándar. Sabemos que hoy día ya no estamos hablando con seres estándares, Elda. No, esto viene bollante, sí, y hablamos entre emprendedores. Lo hemos platicado mucho, la educación formal hoy por hoy se ha convertido en parte de la educación cultural. Correcto. Ya no financiera. Correcto. Antes era, salías de la escuela a un buen trabajo de por vida. Y ahí te la pasabas para jubilarte y entonces tener una buena vejez. Hoy por hoy es, más vale que desde jovencito empieces a ver, buscar, transformar esa manera de pensar tuya y de todo tu entorno para poder múltiples fuentes de ingreso, ¿verdad? Trabajarlo bien y recibirlo justo. Correcto, correcto. Entonces este esquema está en un estándar que ya no nos gusta. Sin embargo, es muy importante marcar las pautas que tenemos en este ciclo de vida, los valles y las crestas. Entonces pasamos a la etapa, estábamos en la etapa de la emancipación. En esa etapa, de pronto, ¿verdad? Si digamos que el PAI es del 65%, en esa etapa que empiezas a tener tu primer salario, correcto, a los 2 años tal vez, al año y medio, adquieres un automóvil, noticia, viajas, sí, ¿no? Tal vez te estás pagando unos estudios adicionales, empiezas a obtener crédito, pero solamente tienes esa fuente de ingresos, no olvidemos. Y entonces empiezas a pagar la universidad, tal vez no la ves tener que pagar, por ahí te casas, ¿no? Es emancipación, recuerden. En esa etapa no hay ahorro del ser humano. No piensas en ahorrar. Exacto. Cobras la carrera de la rata que dice don Roberto Kiyosaki y cobras, gastas. Y adicionalmente te empiezas a convertir en atractivo porque estás en el cuadrante E y entonces el banco te presta para tu auto. Y quieres el mejor auto. Claro. ¿No? Y también te quieres ir de viaje con los amigos, con la novia, no sé, y por ahí te casas y adquieres una hipoteca, ¿por qué no? Entonces viene ahí la universidad, matrimonio, compra de casa. ¿Cuál es tu posición monetaria? Negativa. Totalmente negativa. Me digo pagar. Negativa. Riesgos, ahorita vamos a hablar de los riesgos, pero el riesgo puede ser desde que te suban la tasa de interés del crédito del auto, que te suban la hipotecaria, o ambas, ¿verdad? El otro riesgo muy grande puede ser que el valor de tu inmueble baje tanto que el crédito te esté agobiando y si tú volteas a intentar venderla en el mercado ya no lo vendas en ese precio. O te quedaste sin trabajo. Ese es el primer foco que se apaga. ¿Qué va a pasar? Ese es el primer foco que se apaga. Por supuesto. Y es tu única fuente de ingresos. Hoy por hoy no podemos nadie decir tengo asegurado el trabajo. Correcto. Nadie. Correcto. Entonces pasamos a la tercera etapa, fíjate, una vez que, pero quiero que veas los riesgos, las ventajas y tu posición monetaria en esta emancipación es negativa, por todo lo que ves. Aquí ves el valle, pasamos a la tercera etapa, que es la madurez. Aquí digamos ya te casaste, ya libraste en el mejor de los casos la hipoteca, el auto, la novia, los viajes, entonces empieza una etapa de madurez en donde tú dices, perfecto, ya no tengo la hipoteca, ya tuve los hijos, ya se me casaron y empiezas un poco, y yo esperaría que desde la primera etapa tuvieras educación financiera, vamos a pensar que no, en la segunda etapa vamos a pensar que tampoco tenías la educación financiera. En esta tercera etapa, si tú has logrado documentarte, asistir a cursos como nosotros,
con verdaderas finanzas personales, aquí tú ya tendrías un saldo positivo en términos de que ya no tienes la hipoteca de la casa, invierte. Invierte en una, en dos, en tres cuentas. Entonces empiezas a tener ciertas ganancias de capital, ¿por qué no empiezas a invertir en acciones? Después vamos a hablar en otros programas más a detalle, claro, sí. Pero en esta etapa vamos a pensar con una buena educación financiera, un saldo monetario positivo. Aquí vemos perfectamente bien, todavía tienes el empleo, ya no tienes los gastos, ya pagaste tus créditos y tu posición monetaria es positiva. Un poquito de ahorro. Y tienes ahorro y empiezas a invertir, vamos a llamar para poder mover. Correcto, estamos en la madurez, pero ¿y qué empieza a pasar en la madurez? Y si tú ya eres de la misma población del 65%, estás de cara a la jubilación. ¿Y la jubilación qué significa? Júbilo. Júbilo. Esperemos que tú estés en esta etapa. Y en esta de madurez ya no tienes gastos de este estilo que te acabo de decir. Pero ¿qué crees que gastos vas a tener? Gastos médicos, sí. Viene, ¿no? Y ya, pero sí. Tienes la casa propia, si has tenido una buena salud, tienes control sobre tu cuerpo, tu alimentación, estás correcto y empiezas de cara a la jubilación del júbilo. Entonces ya dices, empiezo a viajar, ya tengo mis inversiones, yo esperaría que para entonces tengas las inversiones, que tu jubilación sea digna, que te permita mantener un ingreso constante. Que eso es algo que se va a tener que llevar un programa de una semana. Una semana de programa, por favor, porque no estamos preparados para la jubilación actual. Estábamos programados para la jubilación anterior, de mi salario, salía, me jubilaba dignamente. Hoy por hoy ya no se puede. Eso es una falacia. Así es, Elda. Así es, tocaste un punto y ese es todo un tema. Verdaderamente las generaciones actuales, yo tampoco veo que lleguen hasta esta parte del ciclo. No. Por eso, múltiples fuentes de ingreso, por eso educación financiera, por eso de verdad hay que empezar desde la etapa primaria, cierto. La primera, la soltería, y no es hacer como, chicos, hagan ustedes conciencia, no obstante que nosotros no la hicimos, no, nosotros estamos trabajando justamente en esa parte de las finanzas personales. Entonces, fíjate, en la cuarta etapa ocurre algo importante, se empiezan a deshacer de activos, sí. Por dos razones puede ser, una, porque la casa que tenías, que lograste pagar, que la libraste, ya eres un ser educado financieramente, ya te es demasiado grande. Los hijos ya se casaron, ya tal vez solo estás con tu pareja, claro. Y te deshaces de la casa. Muy bueno, te dedicas a viajar. Pero también hay otra cosa, que tal vez tu pensión no te está alcanzando. Exacto. Tal vez tu pensión, si no tuviste la disciplina de invertir, de ahorrar, generar un nivel de ahorro, que luego te convirtieras en inversionista, exacto. No eres el 1% del pie como Bill Gates, como Warren Buffett. No. Entonces también te empiezas a desprender aquí, reducción de activos, y tienes cuidados médicos, y eso hoy día está aumentando la esperanza de vida. Entonces, si sabemos que vamos a vivir más años, debemos empezar desde ya a educarnos financieramente. Yo te lo digo, los riesgos son muy altos, muchísimo, muy altos, y de verdad, si la medicina ha avanzado, si el ser humano nos tratamos mejor alimentándonos, ¿por qué no tener nuestra también sanidad en las finanzas? Exacto. ¿Por qué no ver hacia el futuro? ¿Por qué cambiar un presente regular por un futuro incierto? Un presente regular por un futuro promisorio. Incierto. Que te promete. Incierto, porque si hoy te gastas, exactamente. Y si dices, yo prefiero vivir hoy porque no sé si muera mañana, esa filosofía, créeme, no te lleva a un buen resultado financiero. Correcto. ¿No? Correcto. El dar todo por seguro no te asegura nada, absolutamente nada. Es prevenir, correcto, antes de llegar a. Y para eso se requiere educación, se requiere disciplina y mucho. Que estés convencido. Que estés convencido de estas etapas. Cada una se puede analizar y la traigo analizada de manera más profunda, pero aquí lo que quiero dejar muy en claro es, ese es tu ciclo de vida financiero humano. O sea, no puedes caminar sin lo otro. Sí, es como el ser humano gatea, camina, corre. Correcto. Salta. Lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo es con las finanzas. Si somos producto
de lo que leemos, de lo que nos preparamos, y por eso de verdad el índice de gente jubilada o que llega a la edad de júbilo en donde ya no deberías preocuparte, en realidad están viviendo con un tercio o menos de lo que percibían en una vida activa. Y a nivel de país y a nivel mundial, incluso en Francia, te lo digo, es un problema muy serio. La gente que está llegando con la mayoría de edad a jubilarse y las capas nuevas que llegan, que no es sostenible las jubilaciones de esas personas. Hay un estudio de Japón que es paralizante, sí, aterrorizante, de verdad. Esa información te deja hasta con el estómago sumido porque dices, nos va a llegar a todos, claro, tarde o temprano, claro, vamos a llegar, a menos que te mueras antes, nos va a llegar a todos. O nos convertimos en empresarios, emprendedores. O sea, la vejez nos va a llegar a todos, a eso me refiero. Sí. Ahora, nosotros decidimos qué tipo de vejez queremos tener. Correcto. Si en jubileo, claro, de jubilación, claro, o en jubileo de angustia y terror. Sí, claro, y empiezas a hacer una carga, ¿no? Para todo tu todo ser cercano, para ti mismo primero, tú mismo, porque entras en depresión, entras en angustia, entras en parálisis, entras en miedos. Así muchos miedos. Esa es la primera. La segunda, empiezas a hacer una carga primero emocional, porque terminaste de trabajar, entras en depresión, te desmotiva todo porque no preveniste, y todo el mundo te empieza a decir, es que no previste bien tu vejez, es que correcto, debiste haber previsto esto, debiste, y el hubiera no existe, el hubiera es aquí y ahora. Claro. Entonces, para evitar que eso nos llegue, que nos llegue la depresión, que nos llegue la desmotivación, que nos llegue esa tristeza de ser una carga emocional primero y después financiera para nuestros hijos. Claro, te enfermas. Vamos a hacer una pausa y nos vas a seguir con este hermoso y súper interesante. Muchas gracias, Elda. No, el tema está súper rico. Gracias a ti.